Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la preciosa comunión con su dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 46 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bendita sea la palabra de nuestro Dios por siempre. El mensaje de esta preciosa mañana es: ¿quién es mi familia? Aquí podemos observar en este precioso pasaje que como fue rechazado por Israel el Señor Jesucristo, lo de su propia casa, nuestro Señor Jesús anuncia la formación de una nueva familia. No era rebelión, es cuestión de disciplina, de orden y de decencia. El Padre lo envió al pueblo de Israel, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Traía el mensaje el Señor Jesús para decirles al pueblo de Israel: ustedes van a ser hijos de Dios si confiesan que mi Padre es el Padre de ustedes y que ustedes vienen a Él a través de mí, porque la Biblia así lo enseña. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más. Por esa razón, al establecer esta nueva familia, la familia de la fe, que irá más allá de los derechos raciales que Israel ha conocido hasta este momento, lo que se dice todo aquel, aquí enseña su palabra, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esto significa que iban a ser los nuevos discípulos del Señor Jesús. Estos versículos describen un incidente aparentemente normal en el que la familia de Jesús llega queriendo hablar con él. Pero, ¿por qué causa habían venido? Bueno, la Biblia nos enseña todo acontecimiento y situación que se da acerca de cada pasaje. En el libro de Marcos, en el capítulo 3, lo vamos a leer con toda la mesura del caso. En el capítulo 3, en el verso 21, nos dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Posiblemente de una manera discreta vinieron su madre, sus hermanos, porque alguien le ha de haber dicho: anda a verlo a tu hermano, a Jesús, a tu hijo, Jesús. Él está loco, está hablando fuera de sí, anda a verlo.
y llévalo a tu casa, llévalo a algún lugar. Esa misma locura de la que se decía que tenía Jesús es la locura que hay en nuestras mentes, espíritus, almas y corazones. El deseo ferviente de la fe en el Señor Jesucristo, el deseo ferviente de creer en lo que no vemos, de buscar las almas, de predicarles el Santo Evangelio. Y dice en Marcos del verso 31 al 35, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Algunos de los amigos de Jesús, como acabamos de leer, pensaban que el Señor Jesucristo estaba fuera de sí. Quizás su familia había venido a llevárselo discretamente. Es que la gente lo piensa así. El hombre natural no puede entender las cosas sobrenaturales y por esa razón viene la perdición, porque están alejados totalmente del Señor. Dice San Juan, capítulo 7, verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y el Señor nos lo enseña por su palabra, que los enemigos del hombre, de todo aquel que le crea su palabra, son los de su casa. Son los primeros enemigos, son los primeros que se levantan, son los primeros que se oponen, son los primeros que contradicen, son los primeros que cuando escuchamos alabanzas para el Señor, los oídos le retiñen, se le quieren reventar los tímpanos, porque el enemigo los tiene sordos, ciegos y mudos. Es decir, no quieren oír el mensaje de salvación, no quieren ver la gloria eterna y no quieren alabar, adorar, publicar y predicar el glorioso y santo evangelio. En fin, cuando le dijeron que su madre y sus hermanos estaban esperando afuera y querían hablar con él, el Señor Jesús respondió preguntando: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, señalando hacia sus discípulos, dijo: todo el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por eso, lamentablemente, cuando nuestros hermanos se apartan de la iglesia, a veces ya no nos dicen hermano, ya no nos dicen Dios le bendiga, sino que nos dan el saludo secular como saluda el mundo. Y parece que ya no son para nosotros nuestros hermanos, lavados por la sangre preciosa del Señor Jesús, porque no saludar en el amor de Cristo a su hermano significa que ya están distantes y no parecerían hermanos, sino primos. Por esa razón, este sorprendente anuncio de lo que dijo el Señor Jesús lleva implícita una enorme carga de significación espiritual. Marca un claro punto de inflexión en los tratos de Jesús con Israel. El Señor les predicaba y ellos se oponían. El Señor les anunciaba y ellos se oponían. El Señor les decía:
yo soy el Hijo de Dios. Y ellos no creían. María y sus hijos representaban a la nación de Israel, los parientes de sangre de Jesús. Hasta entonces, el Señor Jesús había limitado su ministerio mayormente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque para eso Él vino. Primero, predicarles a ellos. Dice el libro de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero se estaba haciendo evidente por esta razón que su propio pueblo no quería recibirlo. Eso es terrible, pero hay que aceptarlo. Así como cuando nosotros llevamos una propuesta con el sustento de la palabra del Señor y no se nos quiere creer, porque no vamos de parte de nosotros, sino de parte del Señor. En lugar de inclinarse el pueblo de Israel ante su Mesías, los fariseos le habían acusado de estar dominado por Satanás. Le decían está endemoniado, le decían que estaba loco. De modo que Jesús anuncia ahora un nuevo orden de cosas. En adelante, sus vínculos con Israel no serían el factor que controlaría su misión, aunque su compasivo corazón seguiría yendo en pos de sus compatriotas según la carne. Este capítulo 12 señala una evidente rotura con Israel. El resultado es claro, es diáfano. Israel no quiere recibirlo, por lo que él se volverá a los que quieren recibirlo. Eso es natural, eso es inmanente en la vida del ser humano. Las relaciones de sangre serán reemplazadas entonces por consideraciones espirituales. La obediencia hacia Dios llevará a hombres y mujeres, tanto judíos como gentiles, a una relación vital, fortalecida, indeleble con el Señor Jesús. Antes de dejar este incidente, deberíamos citar 2 puntos acerca de la Madre de Jesús. Primero, es evidente que María no ocupaba ningún puesto de privilegio especial por lo que respecta el acceso a su presencia. Segundo, la mención de los hermanos de Jesús constituye un golpe para la enseñanza de que María fuese virgen perpetuamente. Es clara la implicación de que estos eran verdaderos hijos de María y por ello mismo medio hermanos de nuestro Señor Jesús. Este punto de vista está establecido por otras escrituras, como por ejemplo en Salmos 69:8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. En Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Marcos 6:13 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Primera de Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor
y Cefas, ellos también tuvieron mujer, los apóstoles, los hermanos del Señor Jesús, tuvieron mujeres, sus esposas. Y por último, Gálatas, capítulo 1, verso 19, dice Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. De tal manera que aquello de hablar de una virginidad perpetua de María, las Escrituras nos lo enseñan. Aquí no se está atacando a nadie, sino simplemente hablando de las nuevas relaciones del Señor Jesucristo. Las relaciones familiares, intrafamiliares, categórico fue el mensaje del Señor, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Categóricas sus expresiones, el Señor fue rechazado por los de su propia raza. Cuando nosotros llevamos el santo mensaje del Señor Jesucristo, no es el mensaje nuestro. El mensaje del Señor Jesucristo a muchas personas, amigos nuestros, vecinos nuestros, no nos quieren escuchar. Muchas veces familiares nuestros nos han rechazado, hemos sido sustituidos en la línea telefónica, les han cambiado los chips, han cambiado números convencionales y cuando nos ven en la calle nos quieren decir, nunca te he conocido. Así va a decir el Señor a todo aquel que no lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador. Póngale cuidado, esto no es de una situación amargada, es una situación de gozo, de bendición, porque todo el que está inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero, ese será arrebatado al reino de los cielos. Eso está escrito y yo le creo a lo que está escrito. Si la Constitución de la República se la enmienda, se la reforma, se la maneja de acuerdo a los intereses de grupos, las leyes, reglamentos, ordenanzas, se las maneja, se las reforma, se las cambia al antojo del gobernante de turno, esta preciosa palabra, desde que tengo memoria, no he visto que hombre alguno haya podido, no puede ni podrá cambiarla. Por eso le creo, por eso vivo en ella, por eso como y bebo de ella, porque es vida eterna. Y doy gracias al Señor por haberme dado una nueva familia, mis hermanos en Cristo Jesús, todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, todos aquellos que lo predican, que lo anuncian, que lo alaban, que trabajan para su obra. Esos son mis hermanos, mis hermanas y aún podría decir mi madre, porque también hay unas excelentes consejeras, porque la consejería sale de aquí, de la palabra de Dios, sale de la esencia divina del santo mensaje del Señor Jesucristo. Querido amigo, amado hermano, si tú crees que tu familia te abandonó y se acabó el mundo, estás equivocado. El Señor te ha abierto una puerta. Su iglesia, tus hermanos, los que creen en el camino de la salvación para vida eterna, ellos están esperando que tú vayas a buscarlos
para que tú compartas con Él momentos y tiempos de grande y preciosa felicidad en Cristo Jesús. Si este mensaje llegó a tu vida, querido amigo, amado hermano, necesitas oración, toma tu teléfono y llámanos a nuestros automáticos 519-000, 519-116. Son los teléfonos que bendicen al Ecuador. O visítanos en nuestra iglesia central, Jehová mi Justicia, ubicada en los Ríos 5008, entre Ocóndors y Francisco Segura, de esta ciudad de Guayaquil.